Cómo un piloto escapó de japoneses, tiburones y nativos. ¿Te imaginas estar solo en territorio enemigo, con heridas, sin equipo y con la certeza de que la muerte te acecha en cada sombra? Esta es la historia del primer teniente Jefferson DeBlanc, un verdadero héroe de la Segunda Guerra Mundial que, con su valentía y determinación, logró lo imposible. Quédate hasta el final, porque lo que vivió este hombre parece sacado de una película de acción, pero fue completamente real. Una misión que comenzó mal desde el principio. El 31 de enero de 1943, el primer teniente Jefferson DeBlanc encabezaba una formación de 8 cazas F-4F Wildcat sobre la isla Kolombangara, una fortaleza japonesa en el Pacífico. Su misión era escoltar a un grupo de bombarderos en picado SBD Dauntless, protegiéndolos de posibles ataques enemigos. Desde el principio las cosas se complicaron. Apenas 20 minutos después del despegue, una voz sonó por la radio. Mayday, Mayday, tengo problemas con el motor. Voy a regresar a la base. Minutos después, otro piloto reportó una falla en el medidor de presión de combustible y también tuvo que abandonar la misión. Ahora, la escolta se reducía a 6 Wildcats. DeBlanc, consciente de lo que significaba perder más cazas, se negó a retirarse, incluso cuando su propio indicador de combustible comenzó a fallar. En ese momento, ya tenía claro que no todos regresarían a casa. Batalla aérea contra los japoneses. Cuando los Dauntless comenzaron su ataque, los cañones antiaéreos japoneses rompieron el silencio con una lluvia de fuego que iluminó el cielo. En respuesta, los japoneses lanzaron hidroaviones Mitsubishi Pete para interceptar a los atacantes. Sin dudarlo, DeBlanc y su compañero, el sargento Jim Felton, descendieron en picada para interceptarlos. El enfrentamiento fue feroz. Las ametralladoras calibre .50 de los Wildcats rugieron con cada ráfaga, mientras los japoneses maniobraban desesperadamente para evadir el fuego. DeBlanc derribó un hidroavión con precisión quirúrgica y en cuestión de segundos envió al segundo en una espiral de llamas. Con la amenaza neutralizada, los bombarderos pudieron continuar con su ataque, pero no hubo tiempo para celebrar. Desde el horizonte emergieron 10 cazas Nakajima Ki-40 y 3 Oscar, una fuerza enemiga que superaba ampliamente a los Wildcats restantes. Parece que hoy nos tocó la peor suerte, dijo Felton. DeBlanc, sin dudar, ordenó el ataque. Un enfrentamiento al límite. En un acto de audacia, DeBlanc y su escuadrón cargaron de frente contra los Nakajima, confiando en la sorpresa para nivelar el combate. En el primer cruce de disparos, derribó otro avión japonés con una ráfaga precisa. Luego se giró bruscamente y eliminó un cuarto enemigo. En menos de 5 minutos, ya había abatido 5 aviones. Sin embargo, el costo fue alto. Felton, su compañero más cercano, fue alcanzado y su Wildcat comenzó a despedir humo negro antes de precipitarse al océano. DeBlanc gritó su nombre, pero no hubo respuesta. Antes de que pudiera asimilar la pérdida de su amigo, su propio avión recibió impactos letales. El fuego consumió el motor y su única opción fue saltar. Mientras descendía en paracaídas, fingió estar muerto para evitar ser blanco de los cazas japoneses que patrullaban la zona. Desde el rabillo del ojo, vio como uno de ellos lo rodeaba, analizando su cuerpo inmóvil. Contuvo la respiración hasta que finalmente el avión se alejó. Cuando tocó el agua, supo que la batalla aérea había terminado, pero su lucha apenas comenzaba. Una odisea en aguas enemigas. El Océano Pacífico era un enemigo en sí mismo. Las aguas oscuras y profundas escondían tiburones, que podían sentir la más mínima vibración de una presa indefensa. Consciente de este peligro, DeBlanc utilizó pastillas de cloro que llevaba en su uniforme, con la esperanza de que el fuerte olor químico los ahuyentara. Durante 6 horas luchó contra las olas, nadando en la oscuridad hacia la isla Kolombangara. La corriente era fuerte, su cuerpo estaba agotado y las heridas de metralla comenzaban a doler con intensidad. Cada minuto en el agua era una batalla contra el agotamiento y el miedo. Cuando finalmente llegó a la orilla, se desplomó sobre la arena. La selva densa y húmeda lo rodeaba, y la única fuente de alimento que tenía era un trozo de chocolate concentrado que guardaba en su uniforme. Se obligó a moverse, alejándose de la costa antes de que los japoneses comenzaran a patrullar la zona. La sorpresa en la selva. A medida que avanzaba por la espesa vegetación, su objetivo era claro: encontrar una pista de aterrizaje y, con algo de suerte, robar un avión para escapar. Pero la selva estaba llena de peligros. El sonido de ramas crujientes lo mantenía alerta, sin saber si lo acechaban soldados enemigos o depredadores. Después de horas de caminata, encontró un claro con una pequeña cabaña de paja junto a un arroyo.
La visión de cocos y agua cristalina le dio un breve alivio, pero su instinto le advirtió que no estaba solo. De repente, un grupo de nativos emergió de la selva con cuchillos en mano. Sus rostros eran inexpresivos, lo que hacía imposible saber si eran hostiles o no. Sin otra opción, DeBlanc se entregó pacíficamente y fue llevado a su aldea, donde lo encerraron en una jaula de bambú. Esa noche fue una tortura psicológica. No entendía su idioma ni sus intenciones. El miedo a ser entregado a los japoneses, o algo peor, lo mantenía en vilo. En su mente, imaginaba tambores retumbantes y un destino sombrío. Al amanecer, su suerte cambió. Un grupo de nativos que hablaba algo de inglés se acercó. A cambio de un saco de arroz de 10 libras, lo liberaron y le prometieron llevarlo a un lugar seguro. Rescate y regreso a casa. Guiado por los nativos, DeBlanc fue trasladado a otra isla, donde finalmente fue rescatado por una patrulla estadounidense el 12 de febrero de 1943. Habían pasado días de constante peligro, hambre y desesperación, pero había logrado sobrevivir. Al regresar a su base, supo que su amigo Jim Felton también había sido rescatado tras eyectarse. La noticia le dio un respiro, aunque nada podría borrar las experiencias vividas. En reconocimiento a su valentía, el 6 de diciembre de 1946 fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Harry Truman, quien le otorgó la Medalla de Honor. Jefferson DeBlanc no solo había sobrevivido a la batalla aérea, sino también al océano, la selva y la incertidumbre del cautiverio. Su historia es testimonio del coraje y la determinación humana en los momentos más críticos. La historia de Jefferson DeBlanc es un testimonio de la capacidad humana para resistir en circunstancias extremas. Desde el momento en que despegó en su Wildcat, cada decisión que tomó marcó la diferencia entre la vida y la muerte. En combate, demostró una valentía inquebrantable al enfrentarse a fuerzas superiores sin dudar. Derribó 5 aviones enemigos en cuestión de minutos, pero pagó el precio con la pérdida de su propio caza. Su lucha no terminó cuando cayó al océano. Las aguas infestadas de tiburones representaban un peligro constante, y el agotamiento era tan mortal como cualquier enemigo. Aún así, nadó durante horas hasta alcanzar la costa. La selva le presentó nuevos desafíos: hambre, heridas y la amenaza de los japoneses que patrullaban la isla. Cada paso en la espesura era un recordatorio de lo vulnerable que era sin su avión ni sus armas. El encuentro con los nativos pudo haber sido su final, pero su capacidad de adaptación y la inesperada negociación con un saco de arroz le dieron una nueva oportunidad de vivir. Finalmente, el rescate marcó el cierre de una odisea que pocos podrían haber soportado. Su historia demuestra que la supervivencia no solo depende de la fuerza o la preparación, sino también de la determinación, el ingenio y la voluntad inquebrantable de seguir adelante. La historia de DeBlanc nos enseña que el coraje no solo se demuestra en la batalla, sino también en la capacidad de adaptarse a lo desconocido. Enfrentar lo imposible requiere astucia, perseverancia y la habilidad de tomar decisiones rápidas bajo presión. La vida no siempre nos da segundas oportunidades, pero aquellos que están dispuestos a luchar hasta el final tienen más posibilidades de encontrar una salida. DeBlanc vivió para contar su historia y compartir sus experiencias con el mundo. Falleció en 2007 en su estado natal de Luisiana, dejando un legado imborrable en la historia militar. Ahora te pregunto, si hubieras estado en su lugar, ¿habrías tenido el coraje para hacer lo mismo? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides compartir esta increíble historia con tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura.